Impactantes temas, mañana en la edición estelar de TVN, número 1 en noticias. Seguimos en Radar tratando de entender el mundo digital, las redes sociales y de qué manera puede ser regulado o no por las reformas electorales. Gustavo Manrique, usted hablaba de la segmentación y me parece curioso porque esa misma segmentación es lo que muchos llaman la polarización de la información, donde cada una de estas personas, en lugar de remitirse a las fuentes tradicionales, busca el nicho que refuerce su propia opinión y así se van de alguna manera separando las diferentes opiniones y polarizando la sociedad. ¿Cómo logra uno, desde el punto de vista de educación y de la construcción de sociedad, y volviendo a los principios de equidad, transparencia, en una elección controlar, yo creo que un poquito de orden a eso? No hay un lugar más transparente que una red social. Es decir, porque ahí la gente dice y opina exactamente lo que piensa y lo que cree de la forma más honesta posible. Pero no tienes que dar tu cara. No es tan transparente. Bueno, en algunos casos probablemente no, pero digo, en la mayoría de los casos creo que es el sitio más transparente que hay. Veámoslo de esta forma. Panamá es un país que tiene cerca de 60% de penetración de Internet. Estamos diciendo que cerca de 6 de cada 10 ciudadanos tiene acceso a Internet, sea por su computadora o sea por su teléfono celular. De ese 60%, casi el 90% se conecta diariamente para leer contenidos. Es decir, 9 de cada 10 de las personas que están conectadas a Internet lo hacen diariamente al menos una vez. Eso quiere decir que la gente efectivamente está consumiendo información digital. Los medios de comunicación tradicional siguen existiendo, tienen un rol, se integran como un canal de comunicación, pero la gente está consumiendo información digital. La siguiente pregunta es, bueno, ¿cómo hago yo para que la gente consuma la información correcta? Bueno, eso no lo puedo decir yo, ni lo puedes decir tú, ni un magistrado, porque es que lo que es correcto para mí no es correcto para ti. Y además, yo voy a consumir la información que se conecta con mis valores, con mis expectativas y con mis necesidades. Pero no deben haber ciertos parámetros, y yo hablo casi que en defensa de los medios tradicionales, no deben haber ciertos parámetros como los hechos. O sea, si tú lanzas una información que contradice a los hechos. Bueno, tendrías que sacar una regulación que le controle el dedo a un tuitero. No puedes controlarle el dedo a un tuitero, él va a tuitear lo que considera, se sintoniza con su opinión y con los valores que quiere comunicar. O sea que al final yo no creo que sea un tema regulado, es un tema en donde las redes sociales se comportan como se comportan. Mark Zuckerberg está buscando los mecanismos tecnológicos y yo creo que la forma de corregir estos fake news no es un tema legal, es un tema tecnológico, y Zuckerberg está trabajando en tecnología para tratar de identificar cómo filtrar este tipo de información. Pero no podemos matar el medio regulándolo, porque hasta el final del camino la riqueza del medio está en esa capacidad de opinión. La primavera árabe, por ejemplo, se logró a partir del uso de las redes sociales. Venezuela está atravesando un momento fatal en su historia y gracias a las redes sociales los jóvenes están combatiendo un gobierno genocida. Trump ganó las elecciones a través de las redes sociales, Obama ganó las elecciones a través de las redes sociales. Cosas buenas y cosas malas. Entonces, claro, los medios de comunicación tradicionales tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, y las redes sociales, Internet también. Hay que corregir, sin duda alguna, las desviaciones, las deformaciones que puede tener el medio, sí, pero no podemos matar la libertad que tiene la gente de opinar y expresar su opinión, que esa es la riqueza que da el medio. Claro, en principio entiendo la imposibilidad de la regulación. A lo que me revelo es a que no haya ningún tipo de jerarquía y que toda información sea igual. Juan Diego, ¿usted ha podido ver cómo quedó el intento de meter el tema de redes sociales y de Internet y del mundo digital en las reformas electorales? ¿Qué piensa de ese intento? Yo primero quiero recalcar, por lo que usted menciona de la poca regulación, que el problema aquí estuvo en que el poco debate que se dio voluntariamente de parte de los diputados de no debatir el tema tanto, hace eso, previene que se eduque en el tema mediante el debate y el diálogo en la opinión pública, tanto en redes como en medios tradicionales, primero. Segundo, lo que usted mencionaba, Sabrina, el código dice, en artículo 198D, se entiende por propaganda electoral los escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que difunden incumplimiento de concepto de campaña e incluyen el numeral 2, Internet y redes sociales y cine.
La campaña, dice otro artículo, la campaña es el conjunto de actividades organizativas y comunicativas que buscan informar, movilizar y persuadir al electorado. Y el artículo 202, que ahora es una prohibición, dice que prohíbe cuando se usa la propaganda electoral en campaña para insultar, discriminar, injuria, que es lo que usted mencionaba, de los hechos, y la violencia. Entonces, de alguna forma... Sí está en la letra, pero... No va a estar, o sea, como los diputados dijeron, o sea, estaba en la letra, estaba el intento, pero lo que va a hacer es letra muerta. Porque ¿cómo uno controla? Hay una disposición que es la 198J que habla de cuando uno tiene como campaña, tiene a las agencias de las que hablaba el mismo código, que tiene que haber una firma de autorización del beneficiario directamente al que paga o al que ordena la orden de publicar o no publicar. Entonces ahí hay un mínimo control, pero tiene que ser, como mencioné, de parte de las campañas oficiales. Pero al final, quien me sigue a mí o quien me apoya a mí como candidato, si no está en esa regulación, está atrapado. Así que yo, en el tema de la educación y del voto joven, nada más quiero cerrar diciendo y reiterando la importancia de la educación y de que si no hay espacio, este es el espacio en el que decimos nosotros que estamos aquí, que la gente tiene que, al ver algo, así sea de un medio tradicional o de una red social, buscar por lo menos una segunda información. ¿Quién me lo dijo? ¿Por qué me lo dijo? ¿Para qué me lo dijo? Y entonces, en base a eso, tener una opinión. Porque lo que busca eso, o lo que logra, más allá de crear Trumps, en el mal sentido, o Obamas, en el buen sentido tal vez, crea que la gente se desmotive por uno o por el otro, y hace que la sociedad, en este caso los jóvenes, no querramos votar. Pero yo pienso que debemos usar las redes y la educación para todo lo contrario, que el joven se empodere, se comprometa con el voto y vaya a votar, así sea en blanco, pero que diga lo que piensa. Me quedo con el voto joven y con este lado de la mesa. ¿Cómo harían ustedes en este casi choque que tenemos de lenguajes entre los políticos tradicionales, algunos, porque algunos sí entienden la nueva tendencia, y la juventud, que no solamente en Panamá, sino en todo el mundo? También vimos el fenómeno en Estados Unidos, jóvenes que no votaron y que luego salieron a las calles a protestar el resultado. ¿Cómo harían para conciliarlos, para recuperar esa participación en los mecanismos tradicionales de la democracia, que son las elecciones, no son las redes sociales, la participación de la juventud? Yo creo que se separa en dos cosas. Por un lado, por el lado de las campañas, yo creo que al final de cuentas la gente que quiera estar conectada con mi generación o con nuestra generación, tiene que entender algo. Por ejemplo, las marcas están cada vez más llevadas a crear algo que se llama User Generated Content, que es cuando el usuario se apropia de la marca y crea su propio contenido, con el que la marca después juega y simplemente se siente un sentido de pertenencia con la marca, porque es contenido que él creó. Y yo creo que hacia allá se puede ir de una manera mucho más democrática. Los candidatos pueden incentivar a la población a ser parte de las campañas, a que creen contenido para las campañas, y de esa manera como que el ciudadano se puede sentir un poquito más conectado con la campaña, y al mismo tiempo, al final cuando si llega a ganar el puesto, el candidato tiene, la población, al sentir ese sentido de pertenencia, tiene un poquito más como de presión hacia el candidato, a decirle, bueno, yo ayudé con esto, de alguna manera tienes que las campañas involucren a los jóvenes en su contenido. Exacto, es que el mismo joven cree el contenido, y para eso está precisamente el Internet. Y el otro punto, bueno, ya hablando lo del voto, yo creo que hay un problema generacional gigantesco, y es que yo no voy ni a hacer fila al banco, ni para cobrar un cheque, ni para pagar cuentas. Yo no noto por qué he salido de mi casa a hacer una fila. Y yo creo que eso choca un poco precisamente con la manera en que está estructurada la manera de votar hoy en día, que bueno, tengo que ir hacia la escuela pública, formar mi fila y votar. Y yo creo que hay una desconexión ahí, porque con algo que hablábamos con Juan Diego, no hay una... En ese sentido, sí, hay una educación, compromiso, que la gente entienda voto la magnitud. Digital. Claro, no, o que la gente entienda la magnitud de lo que representa un voto. Porque si no pasa lo que pasa en Estados Unidos, no me quiero involucrar con este sistema porque, bueno, me vale, porque no quiero, pero después entonces cuando me afecta directamente, entonces voy y protesto en la calle. Entonces sí, hay que, no creo que los jóvenes no han entendido todavía como que lo que significa el voto. Alejandro. O el Brexit. Sí, conveniencia es el atributo más importante de nuestros días, y conveniencia no quiere decir hacer filas. Desafortunadamente es la realidad, y mucha gente le interesa participar desde su casa, con las piernas arriba, y mandando tweets, y perfecto, y participa. Pero a la hora de ejecutar esa participación en un voto, muchas veces no ocurre. Bueno, no ocurrió en los Estados Unidos, han habido problemas en prácticamente todos los países para motivarlo, y ese choque con la conveniencia va a ser importante, va a ser muy importante. Pero la otra cosa es la conexión, y eso es lo que va a tener que tener el
próximo candidato que se convierta en presidente. Va a tener que conectarse con los jóvenes, va a tener que decirles cosas que sean relevantes para sus vidas. Y eso también ha sido algo que de alguna manera ha estado fallando en Panamá. O sea, la conexión ha sido con la vieja tradición política y esperan que a través de esa vieja tradición política sigan los jóvenes asistiendo a las urnas y eso no va a ocurrir. Este es otro mundo. Yo creo que la clave es entender que este es otro mundo. Pero a mucha gente ni le interesa pensarlo, ni le conviene pensarlo. Bueno, me tengo que ir al cambio. Volvemos con Gustavo Manrique, que quiere decir algo que se le quedó por fuera, la caricatura de Hilde y las conclusiones del doctor Ritter.